damos la bienvenida a esta nueva edición de este programa El Derecho en la Vida Diaria, que emitimos todos los días viernes de 15 a 16 horas por Rosario, la ciudad de Rosario. Y El Derecho en la Vida Diaria. Claro, ¿cierto? así se llama el programa. Nuevamente sí, con ustedes, otro día viernes, otro nuevo programa. Ya estamos a 11 de diciembre. Uh-huh. Ayer... Ya acercándonos ya a fin de año, a las fiestas, a las ayer vacaciones para muchos, otros conmemoró siguen. el Día de los Derechos Humanos, Uh-huh. porque un 10 de diciembre de 1948 se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así es. O sea, derechos humanos son esos derechos que le corresponde a la persona, por el hecho de ser persona, por el hecho de ser humano. Uh-huh. Y principalmente son derechos personalísimos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la dignidad. Sí, y luego se fueron agregando los tratados de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, Uh-huh. Los derechos para la integridad de la mujer, para erradicar todo tipo de violencia y discriminación Uh-huh. contra la mujer, los derechos contra la discriminación racial también. Bueno, y hay muchísimos más. Tratados, muchísimos, sobre bioética. Del derecho Hay a la salud, hay muchos que muchísimos. mencionan a la salud, no directamente, pero establecen que el ser humano tiene derecho a gozar de buena salud, de una vida digna, de los recursos mínimos indispensables para poder tener una vida estable, muchas veces sin mencionar el término salud, pero que implica la salud, una vida estable. Uh-huh. Sí, un estado biopsíquico, social y con un bienestar económico. Y los tratados internacionales han pasado a formar parte de la Constitución, han llegado a tener raigambre constitucional, estar a la par que las leyes constitucionales, uh-huh. porque fueron agregados a la Constitución Uh-huh. En el año 1994, en el artículo 75, si no recuerdo mal, era el inciso 22. Así es, recuerdas bien. De esa época. Es el no, 75 ahora... es un artículo que tiene un montón de incisos. Así es, y bueno, el 22 era el que hablaba de incorporar estos tratados internacionales como válidos dentro de la Argentina, que hemos mencionado en programas anteriores, con el doctor Soto Barrientos, abogado de la Universidad de Chile. Ajá. Él nos comentaba que en el país chileno este artículo no está contemplado. Los tratados internacionales no tienen esa categoría de cumplimiento en Chile. Son supralegales. Se pueden aplicar o no, porque el estado que se le ha brindado a estos tratados internacionales en la Argentina es que son superiores a las leyes constitucionales o están al mismo nivel. Uh-huh. Por eso se recurre a los organismos internacionales ante violaciones a los derechos humanos, ¿no? Contra personas de la tercera edad, contra las mujeres, con los delitos de lesa humanidad. Con violencia institucional, ha habido muchos sí, casos, también. Tortura. Así es. También con discriminación racial. Muchas veces ciudadanos argentinos recurren a estos organismos internacionales para solicitar su intervención y está permitida la misma y tiene una categoría superior Uh-huh. a los tribunales argentinos, ¿no? Incluso al Estado argentino, la misma Corte Nacional. Pueden revocar fallos del Estado argentino, Uh-huh. porque esa independencia no existe porque está firmado este acuerdo entre la Argentina y los tratados, está incorporado de esa forma. Y era lo que nos comentaba el doctor Soto Barrientos, de que en Chile esto no pasaba, y era una de las cosas que ellos buscaban incorporar en la Constitución con la reforma que querían Uh-huh. llevar adelante, que habían tenido atrasos con el tema, no lograban que saliera ni siquiera el plebiscito, y bueno, la pandemia empeoró la situación porque le generó más demoras, pero era uno de los aspectos que ellos querían agregar en la reforma. ¿Y el plebiscito fue favorable?
o sea, a favor de que se reformara la Constitución. Y bueno, estamos hablando de derechos mayores, derechos básicos, pero derechos mayores en su instancia ante la Corte Interamericana, por ejemplo, o ante organismos como en el trabajo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ya aprovecho para recordar que del 25 de noviembre al 10 de diciembre se llevó mundialmente la campaña llevada adelante y organizada por la ONU, llamada Únete contra la violencia de género, que fueron 16 días de campaña activista con distintos tipos de actividades, desde esta fecha que mencioné, el 25 de noviembre, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Claro, de la no violencia contra la mujer, sí. De su derecho a poder vivir una vida digna, libre de violencia, que habíamos comentado en programas anteriores, fue instaurada esta fecha en honor a las hermanas Mirabal, que la tuvimos a la licenciada Álvarez hablando del tema, y la ONU lo que organizó fueron estos 16 días de activismo, de ese 25 al 10, terminando el Día Internacional de los Derechos Humanos, ayer, claro, dedicado a la no violencia contra la mujer, siendo que la ONU eligió estas fechas porque considera la no violencia contra la mujer como un derecho humano, lo considera íntimamente relacionado, porque decidió hacer sus días de activismo que fueran 16 para poder terminarlo el 10 de diciembre. Y recuerdo que, bueno, como ustedes saben, está pedido a nuestras autoridades por un derecho que tiene que ver con las mujeres, que hay personas a favor o en contra, pero hablando del tema yo quería recordar que grupos feministas en años anteriores, entre las varias luchas que han hecho los grupos feministas, lograron que se considerara como delito de lesa humanidad, que se juzgara como un delito aparte de la tortura, las torturas que se realizaron en épocas de la dictadura que tenían que ver con la integridad sexual, que se consideran como torturas de delito sexual, como una categoría aparte en el juzgamiento. Claro. Porque hasta ese momento, hasta ese reclamo, solamente se lo consideraba como tortura. Tortura para que la persona hablara, para que brindara información, para que confesara. Claro, como un elemento más de tortura. Que claro, que pudiera encuadrarse con un castigo extra. Que en su momento esto estuvo parado porque se manifestaba que si se tramitaba esto se iban a alargar todas las causas contra lesa humanidad, contra delitos por tortura, se iban a alargar para esperar que esto saliera, pero se pudo lograr. Sí, es un dato interesante. Y estábamos hablando de los derechos, te decía, ¿cierto? Y vamos a hablar del derecho del día a día, que se plasma en las contravenciones, en esos delitos que no llegan a ser delitos, por eso se llaman contravenciones o se llaman faltas, y que hacen al día a día. Nosotros teníamos un código de faltas provincial, que era la ley 10.703, hace unos años se modificó, pasó a ser un código de convivencia, pero yo quiero mencionar un nuevo código de faltas que se sancionó hace poquito, hace unos meses, en octubre de este año, en la provincia de Mendoza. Y es un código que contempla muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las sanciones para los que violen este nuevo código que fue aprobado en Mendoza, un código provincial, ¿no? Claro, sí. Las sanciones pueden ser multa, puede ser trabajo comunitario o puede ser la cárcel. La cárcel se entiende días de arresto, sí, no prisión de meses o de años. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones que penalizan, no? Una de las acciones que penalizan son aquellas que atentan contra la fe pública. ¿Y qué se entiende
tipificado dentro de esto. Ni un engaño, calculo. Claro. La confianza que uno le tiene Los a que una explotan persona. la credibilidad pública usando ¿qué? Usando las cartas, evocando a los espíritus, indicando tesoros ocultos. Acá hay un tesoro oculto. Claro, ¿no? Sí. O el que públicamente ofreciere sus servicios como adivino, con la bola de cristal, Sí, tuvimos vaticinan el futuro. un artículo de un periódico local muy polémico hace un tiempo de una persona que realizaba una actividad similar a esta, ¿no? Otro, o sea que a Mendoza no vaya esta gente. Y no, me parece que no le conviene. Lo tienen muy específico. Sí, sí. Otra falta es, por ejemplo, la entrega de tarjetas o recomendaciones a las víctimas de accidentes. Ah, claro, sí. Eso pasa a veces mucho en los hospitales también. Hay gente, que hay ¿no? gente Merodeando que por ahí. entrega tarjetas para ofrecer su servicio, Sí, o de sí, un seguro, sí, de abogado. Sí, de todo tipo, contador. O enfermero. Claro, ¿no? claro, sí, sí. Basa mucho en el ámbito sanitario. También otra acción penada es manchar, ensuciar, fijar carteles, También pasó. dibujar en cualquier anuncio, leyenda o expresiones de cualquier tipo en paredes, en veredas, en puertas, en ventanas, ya sea de casas particulares o de comercios, o también en automóviles que estén estacionados en la vía pública. Ah, claro, sí, también. Eso no se considera artístico en Mendoza. Se considera un artículo que teníamos nosotros acá, que era la incolumnidad de los bienes, ensuciar bienes de otro o del Estado. Y yo opino que Mendoza está llevando adelante esto con motivo de prevención, porque a veces todo este tipo de cuestiones que está contemplando Mendoza en su reforma, su código, a veces son consideradas como hechos menores, de poca importancia, y yo considero que lo que está buscando Mendoza es fortalecer lo que llamaríamos la prevención, ir garantizando derechos y brindando seguridad de a poco, desde lo bajo hasta lo más alto, desde las cosas pequeñas, y Claro. calculo que luego irán subiendo a cosas más graves, de manera específica me refiero. Otra acción penalizada es dejar escombros o residuos en lugares no habilitados, la invasión de ganado en campo ajeno. Además que Típico. pienso que del momento que han decidido establecer esto es porque ha habido un pedido desde la población en esa provincia que ha instaurado esto. No creo que haya surgido de la nada. No, por supuesto. Porque todo surge de una realidad, y a partir de escuchar a la ciudadanía o del día a día, de ver los reclamos de los ciudadanos, de ver el estado en el que está la gente, pienso que esta idea ha surgido a partir de una iniciativa de esa índole. También la inhumación o exhumación clandestina y la profanación de cadáveres. También eso pasa acá. Las apuestas clandestinas. También pasa acá. Las carreras de animales no autorizadas. También pasa acá. ¿Qué pasa? Me refiero a que pasa como si fuera algo normal y habitual. Y algo que puede ser muy discutido, pero que Mendoza lo penaliza, y que es la conducta sospechosa. Claro, ligado mucho a la prevención, sí, han hecho un fuerte cerco a lo que es a la prevención. Por ejemplo, conducta sospechosa ¿de quién? Del que se encuentra en inmediaciones de viviendas o vehículos. Claro, sí, entiendo. El que circula en cualquier transporte reiteradamente por los mismos sitios, va y viene siempre por la mismo lugar. O persiguiendo de una manera persistente y ostensible a un transeúnte sin una razón aparente. Claro, sí, sí. Y también no podía faltar, en relación a los derechos de la mujer, las ofensas al pudor
y al decoro personal. Claro, ¿Mm? sí. Por ejemplo, el acoso sexual callejero, Sí, sí. la incitación a mantener prácticas sexuales por precio, Ujú, y la ujú. mendicidad por medio de menores o incapaces. Sí, sí, que acá esto fue... Hacer que un menor pida, sí, fue o discutido que en un una época, pero enfermo no, no, pida. sí, sí. Que acá también todo eso sucede. Todo eso. Traigo a colación esto porque me interesa resaltar particularmente algo que pena el Código de Mendoza, el Código de Faltas, que son las apuestas clandestinas. Sí, estaba incluido, sí, sí. Esto en relación a la investigación que tenemos sobre juego clandestino, que implicó que fueran presos el fiscal regional Serjal, Sí, regional Azajad, Rosario, sí. y Ponce Azajad, Azajad. sí, 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 sí. ¿Por qué lo comento? Hoy inclusive se dijo que estuvo brindando declaración informativa a Traferri, Ujú, el político, ujú. tiene una banca en el Congreso de Santa Fe, porque me ha comentado gente, varias gente, en relación a este caso, pero asombrado, y a lo mejor parece un hecho menor, pero si lo vemos en este contexto tal vez no sea tanto. Me dijeron que lo tienen documentado, lo han visto ellos, ¿no? Un Ajá. personal del Poder Judicial, que los tribunales, dentro de los tribunales provinciales, estaba ofreciendo, vendiendo kini. Ah. El kini no es una apuesta clandestina, el Y, kini es un juego legal, está autorizado. Pero sí, le sí. llamó la atención que fuera un personal judicial que le estuviera cobrando a la gente, Claro, parece ser dentro de, claro, del tribunal, sí, como que es sí. un agenciero, ¿no? O que le tienen confianza, o seguirán números fijos. Y si vamos al caso, también se han visto que muchos niños menores de edad dentro del tribunal mendigando, pidiendo Ujú. ayuda económica en el mismo tercer piso. Sí, Y en sí, otros pisos también, me pero han que han llegado hasta el comentado. tercer piso, sí. Sí, sin ir más lejos, también me dijeron un hombre en planta baja vendiendo sahumerios hindúes. Claro, o sea, Cuando, tenemos todo ahí adentro. cuando hay colas que el otro día llegaban hasta la esquina de Balcarce y Montevideo, por Balcarce. Sí, yo ayer Col- tuve que ir y sí, era una cola bastante importante que tuve que hacer, sí. y esta gente entra, no hace cola, entra como Pancho por su casa. ¿Tendrán alguna autorización, alguna habilitación de la corte para ejercer esa actividad? Lo dudo, porque no existe una habilitación. Sí, la Y si- venia ya directamente, optativa, digamos, Y que si existiera, tienen. no es la corte la que tiene que darla. Claro, no, porque eso ya es un tema que va más allá de esto. Yo lo que les comenté a esta gente Pero también, sí, que el tribunal tiene cámaras, o sea, claro, es sí, fácilmente sí, esto se puede, detectable. si esto está sucediendo, se puede identificar fácilmente, sí, porque O sea, tiene dentro del edificio de los tribunales tienen sistema de cámaras de vigilancia, sí. tanto afuera como adentro. Sí, tanto afuera como adentro, sí es, sí. O sea que no hay ningún... O sea que esto no ningún hay nada inconveniente. nuevo, porque quienes revisen la cámara esto lo deben ver. Claro, es algo que salta, digamos. Si están estas conductas y... Sí, que se ha vuelto como normal. La gente como el robo de cada día, el asesinato de cada día, el humo de las islas, se ha vuelto como algo normal, cuando no debería, pero se ha empezado a considerar así. Porque supongamos que sean actividades habilitadas, Sí, no tiene por qué no serlo, sí. que no sea nada clandestino, Claro, que no no sea tiene por nada qué, ¿no? ilegal, pero dentro del horario de trabajo, ahí ya tenemos mínimamente una falta de ética. Y sí.
más dentro del tribunal en horario de trabajo y ofreciéndose. No está permitido de todas maneras, porque la única actividad que está permitida es la docencia. Es que esta situación, permitiéndose, abre las puertas a que otras personas o hagan lo mismo o ejerzan actividades similares, porque si el otro tiene derecho, hablando de la igualdad ante la ley, que hablamos de los derechos humanos, uno de los principales derechos humanos es que todos somos iguales y merecemos el mismo trato, igualdad ante la ley y tratos imparciales. Uh-huh. Entonces, personas que ven que esto sucede y se permite, puede más adelante generar que se sumen más a la actividad o actividades similares dentro del tribunal. Y afecta la imagen, el mismo nombre que tiene el Palacio de Justicia. Por eso yo resaltaba cuando comentaste lo de Mendoza que está muy ligado a lo que es prevención. Porque si bien parece que se está ocupando de cosas que uno ve como común, la prevención empieza por lo simple, por lo pequeño. No podemos hacer prevención de algo grande. Porque lo grande a veces no se puede planificar. Empieza siempre con algo pequeño. Nunca ocurre sin ningún antecedente. Claro, siempre hay una señal, hay un aviso. Como recordemos, por ejemplo, graficarlo, caso Salta y Oroño, ocurrió de la nada, no, las víctimas venían diciendo que había olor a gas, que había problemas, ya venía habiendo un problema, se ocuparon, quienes se tenían que ocupar de esto, no, dijeron que era algo nimio, que no pasaba nada. Tuvo repercusión recién cuando ocurrió la masacre de Salta y Oroño, que fallecieron varias personas de nuestra ciudad, se destruyeron también edificios, construcciones, perdieron la vivienda, muchos perdieron la vida, perdieron los bienes, hubo también víctimas animales en el proceso, no solamente humanas, que los derechos del animal, otro derecho internacional, ya no humano, sino derecho del animal, pero también tiene sus legislaciones internacionales. Tenemos el caso Perazzi también, que si bien Paula desaparece, ya había mensajes entre ella y otra persona diciendo que la querían obligar a abortar. Esto no fue de la nada, no es que de un día para el otro la persona desaparece y la obligan a abortar. Ya había gente que conocía el hecho, que conocían la relación de ella con la persona que quería que abortara, con el padre el futuro padre de su hijo. Nosotros podemos ver que todo empieza con algo pequeño. Estoy dando ejemplos concretos. Y esta norma fue aprobada por 20 votos a favor. ¿Y sabes cuántos en contra? Ninguno. Ninguno. No, ninguno, porque claro, la idea pienso yo que era hacer un cerco fuerte, una base fuerte en lo que es la prevención. Y también penalizan el accionar de los trapitos y de los limpiavidrios. El acoso callejero, que ya lo dijimos. Claro, sí, contra las mujeres. Y acá hay una cosa novedosa, que no la tenía nuestro código. También penaliza a los que agregan a los docentes o al personal de salud. Claro, sí, muy importante también lo que es nuestros docentes y nuestros servidores sanitarios, los trabajadores del área de la salud, que este año han tenido muchísimos problemas, y lo que ha logrado, hablando de este tema de la salud también y de la docencia, ya que lo mencionas, la pandemia yo creo que si bien ha empeorado los problemas que estos sectores han venido teniendo, también ha mostrado que estos sectores ya venían siendo avasallados en sus derechos de antes, de bastante antes. Eso creo que es también lo que se ha podido exponer a través de la pandemia. Se han logrado ver esos casos. Que han puesto carteles para que un enfermero, un médico que trabajaba en un hospital no fuera al departamento, para que no los contagiara. Además, muchos contaban que venían sufriendo, tanto docentes como miembros de las áreas de salud, que venían sufriendo atrasos en sus salarios, venían sufriendo explotación laboral por horas excesivas, donde no se les permitía el descanso. Y esto venía pasando ya de antes. Incluso acá en la misma provincia de Santa Fe, y se logró visualizar todo esto gracias a la pandemia, porque al ponerse el foco
en esas dos áreas, se escuchó las voces de estas dos partes, y cuando se las escuchó, lo que dijeron fue esto, que venían teniendo problemas desde hace mucho y que no los oían, y que pudieron ser oídos recién durante la pandemia. Contar también las cosas previas, no solamente las actuales. Claro, porque se llevó la situación a un extremo, entonces ya no se podía invisibilizar. Y fueron el foco, antes. todo el mundo empezó a llamar para que hablaran a los médicos, a los enfermeros, a los docentes. Se los escuchó porque no se los venía escuchando. Digamos que eso también les benefició, obviamente un beneficio que se considera como tal siempre y cuando haya cambios en todo esto que ellos vienen reclamando, cambios beneficiosos que le garanticen derechos, que se dejen de vulnerar a través de las prácticas que ellos mencionan. Beneficioso sí se logra esto, pero por lo menos se pudo difundir todos estos vulneraciones a sus derechos que venían sufriendo. Sí, ya de hace bastante tiempo. Se evidenció, se hizo más notorio. Yo me acordaba de lo que había comentado el neurocirujano Roberto Rosler de Cava, en un programa de hace ya unos meses, que él comentaba, consultado por la cuestión del aislamiento. Él comentaba que la salud pública se la ha destruido casi al extremo, en lo que es también, no solamente en cuanto al trabajador de la salud pública, sino también en lo que es a los edificios de la salud pública. Se han tirado abajo edificios históricos, se los ha cambiado, pero no se han construido de acuerdo a una funcionalidad de utilidad. Él comentaba que los hospitales antiguos venían con pabellones, pasillos, muy anchos, y que él cuando era estudiante le había preguntado a su profesor que para qué era esto, porque le había llamado la atención, para qué un pasillo tan grande y vacío. Para que la gente vaya en patín, claro, para que corran los chicos, ¿no? ¿Por qué un pasillo tan grande? ¿Por qué tanto espacio desperdiciado y sin ocupar? Claro. Pasillos anchos de los hospitales viejos. No sé si alguno ha podido poder ver algunos de estos edificios antiguos, pero sí eran en pasillos bastante anchos y vacíos, ¿no? Ocupados con nada. Claro, porque era un pasillo, un lugar de paso, un pasillo. Claro. Y le habían contestado que esto era así por un motivo, que no había sido por un aleatorio, por una casualidad que se había construido el edificio de esa manera, había sido planificada esta construcción, porque en caso de que ocurriera una catástrofe de la índole que fuera, los sanatorios, los hospitales, el pasillo lo llenaban de camas y atendían masivamente para lograr atender a la mayor cantidad de gente posible al mismo tiempo y que nadie quedara fuera. Y hablamos de hace años donde había mucha menos población en la Argentina. Claro, sí, y así todo tuvieron esa previsión. Para poder atender a la mayor cantidad de gente. Catástrofes de todo tipo. No porque ellos previeran una pandemia, catástrofe hemos tenido en la Argentina. Hemos tenido terremotos, hemos tenido inundaciones, hemos tenido varios tipos de catástrofes. Relacionado también explosiones en lugares públicos que han afectado a la población que estaba cerca por accidentes o por lo que fuera, las mismas esquemas masivas en distintas provincias que afectan a la salud y dañan a la población circundante y dañan de forma masiva, porque el humo llega al mismo tiempo y de forma masiva, llega a muchas personas al mismo tiempo. Tuvimos la viruela, la polio, la fiebre amarilla. Sí, en su momento tuvimos la gripe aviar, el dengue mismo. La epidemia de dengue en Rosario no habrá, pero Rosario no es toda la Argentina. A veces uno se olvida de que el resto de las provincias también son Argentina, también son parte de nuestro país, que han tenido epidemias de dengue, muchos en la región norte, que las epidemias lo que generan es que muchas personas al mismo tiempo se enferman, porque acá lo que pasó con el COVID, con la pandemia por el COVID,
fue que se saturó el sistema sanitario, no se podía atender a toda la gente al mismo tiempo. Se los podía atender, pero no se ocurría una catástrofe, no había una planificación contra catástrofe, porque el eje central de una planificación contra hechos de este tipo es poder atender a muchísima gente al mismo tiempo, no que quede gente afuera, sino poder atenderlos a todos a la vez, asegurarles el servicio de la salud a todos al mismo tiempo, que también no ocurrió solamente acá, en muchos otros países también, en España mismo, tenían que elegir a quién le daban un respirador, porque no tenían los insumos necesarios para atender a tanta gente al mismo tiempo. Y eso viola los derechos humanos, porque tienen derecho todos a acceder a los mismos sistemas de salud, a las mismas herramientas e insumos de salud, no importa la edad o patología o estado físico que tengan o de salud. Y sí, ahí se violaron muchos derechos humanos durante este año de pandemia. Si bien escudados por el COVID, hay que recordar que si bien el COVID es una situación particular, ¿no? Y entonces como es de emergencia, entonces lo justificar, pero también tengamos en cuenta que si se hubiera planificado de redirigir más recursos a lo que son los sistemas de salud, esto no hubiera pasado. Porque tenemos globalmente un mundo en donde hay avances, donde se invierte mucho dinero en ciertas áreas, que hay avances grandísimos y en otras nada. No es que no estamos en una época en donde precaria, en donde no se sabe bien qué se puede hacer de descubrimiento. Los descubrimientos ya están hechos casi todo, lo que hay generalmente están basados en o copias. Entonces las herramientas estaban. ¿Te parece que pasemos a un tema musical y continuamos? Bueno, de acuerdo. Bueno, de vuelta en nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria, luego de esta amenización musical, ¿no? De tantos temas que estamos hablando, que quisimos dedicar este programa a los derechos humanos y a la ciudadanía en general, ¿no? A nuestros oyentes, a nuestro público que siempre nos está apoyando y que siempre estamos recordando en nuestras páginas que no hacemos tiempo lamentablemente para pasar todos los comentarios y todas las cosas que nos envían, pero tratamos siempre de ponernos al día. Nosotros leemos todo eso, ténganlo por seguro, pero a veces el tiempo no juega mucho a nuestro favor. Y le agradecemos, por supuesto, toda la información que nos están mandando. Sí, todo es valioso. Muchas gracias, suma. Eso también. Sí. Y más en orden a la difusión de los derechos o de las falencias que pueda haber y que permitan mejorar el sistema, mejorar las personas, o por lo menos marcar lo que no está bien. Así es. Como un recuento, ¿no? Si bien ya no estamos a fin de año, de que nos gusta que se hayan sumado hombres y mujeres también a la defensa de los derechos, que es algo que no suele implementarse. Generalmente no se suele implementar y la ciudadanía desconoce mucho al respecto. Y Rabindranath Tagore tiene, de entre tantos poemas, ¿no?, entre tantos escritos, hay uno que se llama No me dejes olvidarlo. Está bien que no es una historia como nos viene pidiendo la hinchada propia, pero bueno, lo cubrimos con esto corto ya cerca de fin de año para que no se enoje la hinchada propia de las historias, de la sección de historias del programa. Y no habla de no me dejes olvidar de los derechos humanos, no. Es más poético. No. Si no es mío encontrarte en esta vida, sienta yo siempre, al menos, que me ha faltado el verte. No me dejes olvidarlo un solo instante. No me quites de mis sueños las punzadas de esta pena, ni de mis horas despiertas. Mientras pasan mis días en el mercado, mientras pasan mis días en el mercado bullicioso de este mundo, mientras se van llenando mis manos con la ganancia cotidiana,
sienta yo siempre que no he ganado nada. Ujú. No me dejes olvidarlo un solo instante. No me quites de mis sueños las punzadas de esta pena, ni de mis horas despiertas. La famosa frase, no somos nada, podría aplicarse. Cuando me siento en el camino, rendido y anhelante, cuando me echo a dormir en el polvo, sienta yo siempre que aún tengo que hacer el largo viaje. No me dejes olvidarlo un solo instante. No me quites de mis sueños las punzadas de esta pena, ni de mis horas despiertas. Cuando está mi casa adornada y suenan las flautas y las risas, sienta yo siempre que no te he invitado a ti. No me dejes olvidarlo un solo instante. No me quites de mis sueños las punzadas de esta pena, ni de mis horas despiertas. Ujú, Se está así es. refiriendo a Dios. Sí, sí, por supuesto, sí, no, sí. no me dejes olvidarlo en esta situación, en la otra. Por eso dice, cuando tengo mi casa adornada, que se presta, ¿no? Con los arbolitos, con las guirnaldas, y no te he Ujú, invitado a ti. Ujú, No me dejes olvidarlo. ujú. Esto es tiene mucha relación, no el contenido en sí, sino el hecho mismo de la lectura, y que si bien nosotros comenzamos con la sección de historias por la situación de pandemia, un poco para no estar hablando tanto de lo que era el aislamiento, del distanciamiento, de la cantidad de muertos y los enfermos, sino para poder darle como una salida alternativa al público. Luego fue directamente ya pedido y no tuvimos, no estaba planificado continuarlo, ¿no? Era solamente para esos momentos de más alto aislamiento. Ujú. Y nos pareció importante continuarlo más allá de los pedidos, recordando el papel que tiene, el importante papel que tiene la lectura, graficado en una historia sobre un alumno que le pregunta a su maestro Ajá. qué le importancia pregunta? tiene la lectura, por qué es importante el leer. Ajá. Y él no le contesta, sino que le encomienda una tarea. Le pide, Típico de los cuentos orientales. Claro, sí, sí. El maestro. era el señor Miyagi, pero Sí, sí. no de artes marciales. Le da un colador que estaba bastante sucio y le pide que con ese colador le traiga agua. Le encomienda esa Ajá. tarea. No le responde a la pregunta. Que le traiga agua con un colador. Sí, que estaba bastante sucio encima. Y bueno, el alumno intenta por varias veces, intenta llenar el colador, va corriendo rápidamente antes de que el agua se termine de filtrar por el colador para llevárselo al maestro, pero nunca le llega a llevar nada de agua, se filtra todo en el medio. Claro. Y cansado le termina confesando que la tarea le resultó imposible, que falló en la misma, que no la pudo realizar. Entonces el maestro le dice que esto tenía un motivo, que él considerara que cuando nosotros leemos, aunque no podamos retener eso que leímos, no lo recordemos enteramente, genera una función, hace un efecto. Filtra nuestra mente, la limpia, porque lo importante no era retenerlo, sino esa limpieza de mente que genera la lectura. Y le da el ejemplo del colador, porque el joven había notado que si bien no pudo llevarle el agua, el colador cada vez que él lo ponía en el agua, aunque no la retenía el agua, se fue limpiando. Y lo que hizo con esa acción fue limpiar el colador. Y que el agua que limpió el colador, si bien no pudo quedar retenida por el colador, pero lo limpió, el agua asemejaba a lo que hace la lectura y el colador la mente. Que los libros limpiaban la mente y que esa era la función. No importa que no lo pudiera retener al contenido en su totalidad, sino que esta lectura le permitía ampliar su mente, limpiarla, digamos, clarificarla, filtrarla y ver las cosas de una forma distinta. Y a partir de ahí la persona genera cambios, empezando por el cambio de perspectiva y de mirada individual y propia. Bien el ejemplo, bien gráfico, bien gráfico. Por eso también nosotros decidimos continuar con la sección, más allá de los pedidos, ¿no? También, por supuesto, por los pedidos también.
Y esta obra cortita de Tagore, al ser de otra cultura, de otra idiosincrasia, nos acerca a una perspectiva distinta. Y teniendo en cuenta que si bien es de otra región, la fe en el poder superior la mantiene. Ujú. Y en eso coincide, aunque no coincide a veces el idioma, no coincide la religión. Pero la esencia está, la esencia es básica, es la misma. Bueno, Ricardo, acá nos dejaron un mensaje, pide leer A una ver. historia como las anteriores y nos desea felices fiestas. Así Ay, que bueno, muchas gracias, muchísimas felices fiestas a vos gracias, también, Ricardo. Nos Ricardo. alegra también que te sumes a la sección de historias. Porque tratamos también de responder a todos los pedidos, ¿no? No solamente hablamos de derecho, pero sino también escuchamos las voces de otros sectores que a veces no se ven relacionados con el derecho, pero tienen su relación, porque la ciudadanía tiene mucha relación con lo que es el derecho, porque el derecho, el cumplimiento de las normas existe para beneficiar a la ciudadanía, para protección de la ciudadanía. Claro, porque es amplio, el derecho es todo. Por eso nosotros hemos invitado excede no a un solamente tribunal, excede a profesionales a un abogado. abogados, hemos también a personas que de otras áreas, de áreas médicas, de áreas de la ingeniería, del deporte, sí, también, porque todo y esto del hace al fútbol derecho. femenino, cuando tuvimos a Sí, me la acuerdo. comisión de fútbol femenino. Sí, de Central. Sí, recuerdo. Sí. Que se han hecho muchos logros este Las año mujeres en que derecho de las hacían el mujeres. oficio de gomería. Sí, también con Gendrevin, sí, también eso. Ay, ya se nos está terminando el programa. Ay, parece que sí. Nos Así quedan es, unos bueno. segunditos, así que no nos queda más que despedir. Ven, cuando uno se divierte el tiempo, bueno. Sí, ya nos pasamos. Hasta el próximo viernes en una nueva emisión de El derecho en la vida diaria. Buen fin de semana.